et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Radio Santa Rosa, comunicando buenas nuevas en tu vida. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de Sodomco, las emisoras que integran Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepeda de Dios en Puerto Maldonado y de todas las radios que se unen, bienvenidas. Adelante, Rosa María. Bueno, muy buenos días, aunque acá las cosas están medio complicadas, tengo que adelantarle a todos nuestros oyentes que tenemos un problema serísimo con Internet, ya va 3 días, uno entiende que un día, hasta 2 hay paciencia, para el tercero uno comienza a perder la paciencia. Nuestro proveedor de Internet es Movistar, y esta zona, que es Camaná con Condo de Superunda, aparentemente tiene un problema, es lo que nos han dicho, con una troncal. Yo no puedo creer pues que la Municipalidad de Lima no tenga internet, ¿no? O que el Palacio de Gobierno no tenga internet, ¿no? Si se los arreglan a ellos, no veo por qué no nos lo arreglan a nosotros. Estamos bien preocupados. Si usted nos está viendo en Facebook Live, es porque Leila ha puesto su celular. Laila, ya te cambié el nombre. Es que con el tatuaje que tiene me pongo al revés. Naila tiene su celular personal. Yo estoy mandando mensajes por mi celular también. Y claro, acá tengo mi computadora bien bonita, ¿no? Y iba a comenzar a escribir y me dicen, no hay internet. O sea, mejor la cerramos nomás, pues, porque ¿para qué? Así que no puedo comunicarme con el público a través del Twitter, no puedo hacer nada por culpa de Movistar. Pero lo más grave es que muchos de ustedes que nos escuchan por aplicativos en sus celulares, la gran mayoría de ustedes nos escucha así, en Lima por lo menos, no nos puede escuchar. Nos escuchan por radio en 1500 AM y por FM nos escuchan también, pero solamente en la parte sur de Lima, en el 105.1 FM, pero solo en el sur de Lima. Entonces, todo el resto de la ciudad no nos puede escuchar por aplicativos. Y eso está mal, pues Movistar. Somos un medio de comunicación, nos están impidiendo llegar a la gente. Estamos saliendo por Facebook Live, nos escucha mucha gente por Facebook Live también en vivo y muchos reproducen el programa durante el día, tanto en la página de Sodomco como en la mía propia. Entonces, en vez de aplastarnos, a ver si nos dan una mano, pues, ¿no? Digo, ¿no? O hay alguien que no le gusta el programa en Movistar, ¿no? Está molesto con los curas, Vámonos para claro. claro, no le gusta la iglesia, está peleado con Dios, no sé. Ya, que arreglen su problema, pues, con un cura, ya, pero a nosotros que nos devuelvan el internet, por el amor de Dios. Tenemos días en este plan. Me dicen que la troncal es en Camaná y Callao. Y Callao. Ahí, Camaná y Callao es el problema. Imagínense, todos sin internet 3 días. Estos son los días en que extraño a Ismael. Ismael, nosotros, pues, era el más técnico de todos los que estamos acá, entonces siempre se le ocurría algo, ¿no? A Naira también se le ocurren cosas, pero porque es joven, no como yo, a ver, yo soy muy atíos, entonces no se nos ocurre qué más hacer. Ya lo del lunes fue el colmo, pues, no teníamos nada, ni siquiera luz. ¿Ya? Entonces, no podemos seguir trabajando en estas condiciones, por el amor de Dios, ayúdennos a trabajar. Queremos llegar al mayor número posible de personas. Gracias a Dios, lo que sí está funcionando es nuestra red en todo el Perú. Entonces nos escuchan en el resto del Perú sin mayor inconveniente gracias al transmisor que tenemos en la planta de San Miguel. Si no, no nos escucharían. Así que a todos nuestros amigos en el resto del Perú, decirles que, bueno, si a veces no nos escuchan a través de su aplicativo, ustedes siempre tienen la posibilidad de escucharnos a través de su FM local en Chimbote, en Arequipa, en Quillabamba, en el Cusco. O sea, estamos conectados, gracias a Dios, por una red nacional y también, por supuesto, por todas aquellas radios que de forma pirata se unen a nosotros y estamos muy agradecidos por eso, porque como ustedes saben, esta es una radio que no tiene un fin de lucro, aunque claro, nos gustaría que de vez en cuando hicieran una pequeña donación, ¿no? Siempre damos los números a cuentas, ¿no? A ver si nos mandan un poco de plata para mejorar las condiciones, pero sí, hay varias radios en el interior del país que usan este programa, a veces en vivo, a veces lo transmiten en horas de la noche, pero miren, mejor es hablar con el padre Javier, ¿no? Y hacer las cosas bien, pero yo creo que no hay ningún inconveniente que lo hagan porque finalmente lo que nosotros tratamos es que la palabra llegue lo más lejos posible, ¿no? Todos queremos hacer eso. Bueno,
eso en cuanto a los servicios provistos que necesitamos para hacer nuestro trabajo. Vamos a hablar en un ratito con Gustavo Gorriti de la situación del caso Lavallato. Él ha estado en Brasil. Hay fechas ya, 28 de febrero es la fecha para que hable Barata con los fiscales peruanos. La primera, me imagino yo, la primera tanda de preguntas, que serán muchísimas, porque el asunto es bastante más complejo de lo que parece a simple vista, y no es la única persona que tiene que hablar con los fiscales peruanos, ¿no? Y luego tenemos que, no sé qué tienes ahí, que me estás enseñando, a ver, me estás enseñando algo que ha salido. Todas las personas que son investigadas de los gobiernos. Sí, no, es impresionante. Hay investigados del gobierno de Antumala, del gobierno de Alan García, del gobierno de Alejandro Toledo, del municipio de Lima. Bueno, hay investigados por todos lados, los principales, ¿no? Hay un elenco importante de ministros, presidentes, autoridades de todo nivel, alcaldes, gobernadores regionales, en fin. Pero Barata irá informando, porque ahora sí está camino a obtener la colaboración eficaz, todavía no lo es, pero tiene que aportar información que pueda ser corroborada por la Fiscalía, información importante, que ayude a finalmente lograr la persecución de las personas que definitivamente usaron el patrimonio del país en su beneficio personal. Y eso tiene que ser sancionado, porque, digamos, por razón de justicia. Yo no me puedo apoderar de bienes del Estado para mi beneficio personal, de dinero del Estado para mi beneficio personal, y que no pase nada nunca, ¿no? Hay un tema acá de impunidad que a la gente la irrita, y con toda razón. Aunque somos el país que tiene más presidentes presos, ¿no? O sea, no tantos ahora porque uno se ha sido indultado. Pero el Papa lo dijo, ¿no? Sí, Al ¿qué Papa pasa? le llamó la atención mucho Bueno, hay eso. que decirle, Papa, aunque usted no lo crea, en medio de nuestro caótico sistema judicial, algún sentido de justicia hay. Y si los presidentes son ladrones, también serán presos, pues. Eso te dice mucho de que la institución presidencial ya no es lo que fue. O sea, primero porque la han degradado quienes han estado sentados ahí. Y segundo, porque ya la gente no tiene respeto a quien es un ladrón, así sea el presidente de la República. Finalmente es un ladrón. Entonces, Alejandro Toledo, digamos, no tiene ningún respeto porque se ha probado, según testimonio de Barata y de Maiman sobre todo, cómo han sido todas las transferencias de dinero, no solo de Odebrecht, también de Camargo Correa. Entonces, estamos hablando de un presidente corrupto, que merece ir a la cárcel por corrupto. Y por supuesto que todos sus bienes tienen que ser incautados porque ese es dinero del Estado peruano, ¿no es cierto?, que se consiguió con coimas por obra pública. En el caso de Alan García, yo siempre he dicho que las donaciones de campaña no son delito, pero si acá hay fiscales que creen que eso es lavado de activos para Humala, tienen que considerar que eso es lavado de activos también para Keiko Fujimori y para la García. Y el señor Odebrecht ha confirmado fehacientemente que estas personas recibieron plata para sus campañas presidenciales. Entonces, tiene que haber un proceso, obviamente, acá no se ajusticia a nadie en ese proceso, pero tiene derecho a un juicio justo, ¿no? Lo que a mí me parece es que así como Alberto Fujimori tuvo derecho a un juicio justo, los Sumala, porque ya es en pareja, ¿no? No están teniendo derecho a un proceso justo. Si tú metes presa a una persona, es más difícil que pueda defenderse, porque tiene un contacto más irregular, si se quiere, con sus abogados, parametrado, digamos, dentro de las especificaciones que ponen para las visitas. Entonces, lo que se necesita urgentemente es que el Poder Judicial entienda que no puede ir votando prisiones preventivas, ¿no es cierto?, para calmar los gritos de sangre de gente que no entiende el proceso penal. Ya van a cumplir en febrero, el próximo 13, 14 de febrero, 7 meses presos. De los 18 que les han impuesto de pena preventiva, reitero, sin acusación fiscal. O sea, todavía no los acusan de nada, no ha empezado el proceso. Dicen que los han acusado de qué, de nada. ¿Y están presos? Sí, 6 meses. Ya es una crueldad, de verdad. Ya, pónganles arresto domiciliario, por el amor de Dios, que vean a sus hijos, ¿no? Que yo no sé qué tanto daño puede tener el Poder Judicial o un juez que puedan hacer libres, la verdad. Pero en fin, ahí siguen. Y cada vez es peor, ¿no? Cada vez es más duro, ¿no? Es terrible. Hoy día leí una crónica de una amiga que visitaba a Nadine Heredia. Miren, la verdad, ellos han sido muy mezquinos, tienen muchos defectos personales, ¿no? Pero yo no les deseo a nadie una cosa así. Esto es terrible, terrible. Tener presa a la gente por las puras albóndigas, la verdad que
Me parece una barbaridad. Es una tendencia en el Poder Judicial de meter preso a todo el mundo y después pregunta. Primero te meto preso, después pregunta, ¿no? Cuando es exactamente al revés. Los ciudadanos tenemos derechos también. Y bueno, tengo que hablarles de un tema que ha estado en las redes ayer de forma muy activa y que tiene que ver con nuestra mirada del pasado, nuestra forma de concebir lo que es cultura. El incidente es muy sencillo. El año pasado, el Museo de Arte de Lima, que es realmente una de las mejores colecciones de arte que hay en el Perú, una de las más curadas, que tiene, en fin, más de 17.000 piezas en bodega, digamos, para exhibirse en donde quieran, recibió una donación, porque los museos reciben donaciones, luego de pasar por su comité de adquisiciones y donaciones, una exposición de 34 piezas de arte popular peruano, ¿ok? Que estaban constituidos básicamente por tablas de sargua y por una serie de tablas de sargua y por retablos. Y me parece que una pieza más, dos piezas textiles, ¿no es cierto?, de maestros muy conocidos. Las tablas de sargua estaban confeccionadas por la Asociación de Artistas Populares de Sargua, es decir, es un trabajo colectivo, pero donde destaca el trabajo, por cierto, el señor, siempre tengo problemas con el nombre porque no sé cómo pronunciarlo correctamente, Primitivo Evanán, ¿no? No es Evanán, es Evanán, como que me han dicho. Y es un destacado maestro que a través de las tablas, igual que a través de los retablos en Ayacucho, van contando la historia de su pueblo. Es decir, el artista popular es testigo, porque está ahí de los hechos, y en una tradición que viene de muy antiguo, ¿no es cierto?, narra en detalle lo que está pasando en su pueblo y cómo esto afecta a su pueblo. Estas tablas son de un formato, digamos, no es la tabla larga hacia abajo, sino son de formato rectangular. Fueron trabajadas en el año 92, 93 y sacadas del país, regaladas o vendidas a un grupo que se llama Cultura Vida, Arts of America, que son la asociación que le manda al Mali esta obra de arte popular para que se exhiba en el Perú. El Mali aprueba la donación, se hace el proceso aduanero y durante el proceso aduanero la policía sospecha, ¿no?, que se trata, bueno, es que la policía es increíble, ¿no?, de artículos, ¿no es cierto?, de apología del terrorismo. Es citada la directora del museo, se explica de qué se trata, se da una amplia explicación, la policía queda satisfecha y se completa el trámite aduanero. El 15 de enero las tablas están en el Museo de Arte de Lima. No estaba planeada una exposición, han entrado al acervo, digamos, del museo, ¿ya? Pero el diario Correo esta semana sacó una portada diciendo que tablas que hacían apología del terrorismo habían sido inmovilizadas, ¿no es cierto? Lo cual había sucedido en tiempo pasado y por pocos días, y lo que la policía pedía era una explicación que el Mali no tuvo ningún inconveniente en brindar en todo detalle y jamás hizo pública. Porque es posible, sí, pues, que un oficial de policía, pues, no sepa que es una tabla de sargua. Eso yo lo puedo entender. Que incluso un oficial de la Marina, de las Fuerzas Armadas, no sepa, pues, que es arte popular. No está dentro de su formación, lamentablemente tienen una formación pobre en humanidades y en educación artística, lamentablemente, entonces no entienden nada y hay que explicarles despacito, ¿no? Y cuando entienden, en fin. Pero que el director del diario Correo no sepa que es una tabla de sargua, eso sí ya me parece preocupante. Porque un director de medio de comunicación y un medio de comunicación tiene un conjunto de personas, tiene una sección cultural, ¿no es cierto? Tiene formación en humanidades, que es la formación más fuerte que tienen los periodistas, y debería saber de qué estamos hablando, ¿no es cierto? Y eso es lo que han iniciado el escándalo. Escándalo provocado para, aunque parezca increíble, insultar a la directora de El Mali con memes falsos retuiteados por el congresista Tubino con gran entusiasmo y diciendo que esto es apología del terrorismo. Es una barbaridad. Lo que hay en estas tablas es una narración gráfica
A ver, para ponerlo, lo dice Gabriela Wiener en La República, que es apología de la imbecilidad, ¿ya? Y Juan Carlos Tafurti que es apología de la estupidez, de verdad, pues, o sea, lo que es el cómic, ¿no? De los Andes. Es una manera de contar una historia, como lo hacía Guamán Poma de Ayala, cronista, que en vez de escribir, dibujaba. En el Perú somos, y la verdad, los seres humanos entendemos más fácil, ¿no es cierto?, si nos lo explican con dibujos. Como Pero- sanitas. como Carlín, yo le entiendo el problema político con un gráfico. Una caricatura. Exactamente. Por eso somos tan amantes del fetiche en el Perú, nos gustan las imágenes, pues, porque las entendemos, ¿no es cierto? Entendemos las imágenes incluso de nuestra vida espiritual, nos gustan, las entendemos lo que esa imagen nos quiere decir. Entonces, lo que hace esta serie, que es una serie dedicada al dolor, utiliza la palabra en quechua de dolor, enfermedad, sazón, es justamente contar el dolor de un pueblo que vive entre dos fuegos. Porque obviamente, ¿qué pasa? Ponen a los hinchis, pues también. Y los hinchis hicieron barbaridades en Ayacucho, pero barbaridades. Todo el mundo lo sabe. Era un cuerpo de élite de la policía que simplemente atacó a la población, no distinguía, pues. Entonces, todos eran terrucos. Y bajo esa concepción, ¿no es cierto?, murió muchísima gente inocente. Entonces, eso se narra, pero también se narra cómo de forma atroz Sendero Luminoso llegaba al pueblo, después de que pasaba, ¿no es cierto?, el Estado, pasaba Sendero Luminoso y hacía exactamente lo mismo. Y la particularidad de las tablas de Sarwa es que tienen una leyenda donde se explica lo que estás viendo. Obviamente no con una ortografía perfecta, pero sí en castellano, aun cuando se usan muchas palabras en quechua también. Y se lee perfectamente, ¿ah? Pero perfectamente lo que ahí dice. Y dice cómo entraron con palos y con piedras y con machetes y con rifles, ¿no es cierto? Y cómo mataron niños, cómo mataron gente, cómo los campesinos pedían ayuda a los apus porque no entendían nada, porque creían que era el fin del mundo. Entonces, y cómo huían, ¿no? Hay escenas muy gráficas de la huida del pueblo para evitar ser asesinado. Entonces, estamos hablando de la historia del Perú. Esa es la historia. La historia no ofende. Eso fue lo que pasó. En los ojos de testigos del momento, hechas en el momento, porque estas son tablas del 92, 93, incluso se exalta la caída de Abimael Guzmán, se celebra en las últimas tablas la caída y la paz que regresa, ¿no? Entonces, no hay ninguna apología. En la cabeza de un policía muy despistado puede entender, además, que esto no es una serie, es decir, se tiene que entender el conjunto de lo que usted está viendo, ¿no es cierto? Es una serie gráfica donde te van contando pasos, y son muy buenas, ¿ah? Además, este maestro primitivo mi esposo me contaba que él vio en una exposición ya acá, en el Museo de Arte Contemporáneo, eh, una de sus tablas muy gráficas contra la SUNAT, y quería comprársela. No me dijo nunca, me lo hubiera comprado si hubiera podido. Todo contra la SUNAT. O sea, su vida cotidiana es expresada, ¿ya? Igual pasa con los retablos ayacuchanos, con todas estas cajas, ¿no? O sea, hay estudios antropológicos varios, para cualquiera que quiera leer, de qué quieren expresar. Y yo como artista, ¿qué quiero expresar? Lo que veo, lo que siento, lo que está a mi alrededor. Y estas expresiones son las que tocan el alma del pueblo, porque realmente la tocan. Si no, no hubieran mantenido esta tradición a lo largo de centurias, porque tocan el alma de la gente. Y al tocar el alma de la gente, ¿no es cierto?, tú puedes hacer, entre comillas, daño. Puedes hacer apología al terrorismo. No estás haciendo apología de nada, estás contando la historia del Perú. Con el valor, reitero, testimonial de haber sido hechas en su momento, ¿no? Y por un colectivo, con maestros notables, importantes. O sea, las piezas tienen un gran valor. Y por esa razón el Mali decide aceptar la donación e incorporarla a su acervo. No va a hacer ninguna exposición. Ojalá la haga ahora. Ahora sí, hay que pedirle a la directora del Mali que por favor, ante todo el escándalo y la publicidad que ha obtenido, que por favor haga la exposición. En algún momento como exposición temporal. Porque no puede ser que se diga que esto es apología al terrorismo. Y menos en el Mali, pues por el amor de Dios, no es nada más lejano, ¿no es cierto?, que la directora del Mali de apología de ningún terrorismo. Eso se llama censura, esto se llama fascismo cultural. Y los
improperios que han habido ayer en el Twitter de fujimoristas, básicamente, ¿ya? Y gente vinculada a la derecha bruta y achorada, como dicen mis amigos Augusto Álvarez y Juan Carlos Tafur. Yo los tengo bloqueados, creo que a todos siempre se cuela alguno, ¿ya? Diciendo estupideces, haciendo fotomontajes. Han utilizado una fotografía de Natalia Magluf, la directora del museo, recibiendo un cuadro de Simón Bolívar y han puesto ahí una foto de Abimael Guzmán. Terrorista, o sea, ya pues, ¿no? Barato, pero barato, burdo. Entonces uno se pregunta, ¿por qué, ah? ¿Para qué? ¿Por qué Correo se presta a esto? ¿Por qué esta derecha bruta? Todo el tiempo quieren revivir el cuco del terrorismo, manejar los miedos de la población. ¿Por qué, ah? Bueno, porque tienen que justificar pues, el indulto de Alberto Fujimori. Son gente pro indulto. Pro el chino nos salvó. Entonces quieren que en el colegio se enseñe que el chino nos salvó. Pero no podemos hablar de terrorismo. Es una cosa enloquecida. Entonces, por favor, hablen a los niños, sí, del terrorismo y de que cómo nos salvó Alberto Fujimori. Ya, qué bacán. No el Gein, olvídense, ¿no? Eso no pasó, ¿no? Pero no hablen del terrorismo, no hablen de los muertos. No hablamos de los muertos, no, los muertos no hablan. Yo no sé si están en duelo y no han superado la etapa de la negación, ¿no? Que, como ustedes saben, es la primera etapa del duelo. Lo niego todo. El negacionismo además es un fenómeno mundial. O sea, hay pueblos que no quieren hablar de su pasado, punto. O sea, de eso no se habla, ¿no? Y nosotros estamos en un mundo en el cual tenemos que hablar de los temas, porque si no hablamos de los temas, no importa qué número usen, ni una cantidad de peruanos que un grupo terrorista y genocida no ha matado, digamos, en ninguna parte del mundo. O sea, ETA no ha matado así, el IRA no ha matado así, ninguna asociación, digamos, reivindiconista, independentista, ha matado de la forma en la que ha mandado Sendero Luminoso y lamentablemente las Fuerzas Armadas. Bueno, nos tenemos que ir a una pausa, 8:24. En un ratito hablamos con Gustavo Gorriti para ver qué está pasando en el caso Lavallato, en el Brasil. Es un caso interesante, ¿no? Las noticias vienen del Brasil. Y bueno, conversar también, como ustedes saben, ayer Lula fue condenado en segunda instancia por los 3 vocales a 12 años de prisión, pero aún tiene la posibilidad de apelar a la Corte Suprema de su país y en eso está. Y además se está candidateando. Lo han lanzado de candidato. Ya lo lanzaron. Lo que pasa es que las encuestas le va muy bien. Entonces, claro, ¿cómo no lo van a lanzar de candidato? Pero el problema es que tiene que cumplir una condena. Vamos a la pausa y volvemos. Sodom, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesognet.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, nuestra vida como cristianos está marcada por la presencia poderosa de la mano de Dios que nos sostiene y también por la asistencia discreta de los santos, que son hermanos y hermanas mayores, que han recorrido nuestro mismo camino, que han sufrido nuestras mismas penalidades y que viven ya para siempre con Dios. Su existencia nos asegura que la vida cristiana no es un ideal inalcanzable, sino que es posible con la gracia de Dios. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper.
Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ocho y 27 y seguimos transmitiendo desde Radio Santa Rosa en condiciones difíciles, pero aquí estamos, no nos movemos. Y quiero aprovechar, antes de que entremos con Gustavo Gorriti, que pronto estará en la línea, quiero aprovechar para agradecer a cientos de venezolanos que me han escrito ayer. En La República hice un programa justamente explicando que el éxodo de venezolanos en el mundo está causando pues un impacto también en la migración en el Perú y que esto es positivo para el Perú, que no es negativo. Bueno, ya les contaré las historias tan dramáticas que llegan desde Venezuela. Pero ahora sí estamos en la línea con Gustavo Gorriti y bueno, queremos preguntarle varias cosas sobre el caso Lavallato y sobre lo que está pasando en Brasil o va a pasar en Brasil muy pronto. Gustavo, muy buenos días. Buenos días, José María. ¿Cómo estás? Bueno, tenemos entendido que ya la Fiscalía Peruana ha dispuesto el viaje y de hecho se han realizado ya viajes de fiscales peruanos a Brasil para comenzar a hacer el trabajo, digamos, las primeras coordinaciones para lograr el testimonio de Barata. ¿Es así? ¿En qué grado y en qué nivel de coordinación se están dando estas relaciones? Si tienes alguna información. No, yo supongo por las cosas que estaban definidas hace algunos días, de que se va a seguir con el cronograma que estaba establecido, de que se va a buscar en principio de que la declaración sea a finales de febrero, cuando hayan terminado los carnavales. Ujú, claro. Y se haya podido organizar adecuadamente las preguntas y todo lo relacionado al proceso. Ahora, Barata es un testigo que tiene que hablar largo. ¿Se ha previsto un número limitado de horas o se ha previsto tal vez varios días? Porque son muchos gobiernos, muchos funcionarios, muchas entidades públicas y no sé qué metodología, si tienes alguna idea, patrocina la Fiscalía Brasilera, que sé que está presente justamente para garantizar que Barata no mienta. ¿Hay alguna metodología pactada ya con la Fiscalía Peruana? Primero, la que organiza, define, maneja el proceso es la Procuraduría Federal Anticorrupción brasileña. Ellos son los que llevan el proceso. Los fiscales peruanos están como invitados, hacen sus preguntas realmente a través del procurador, es decir, el fiscal, que está a cargo de eso, y el control de todo ese proceso se realiza a través de la normativa legal brasileña. Yo entiendo de que en principio buscan de que ese tipo de proceso interrogatorio sean puntuales, concisos, pero es muy probable de que en el caso que no se pueda terminar en un día, esto pueda seguir en días sucesivos. Hasta donde yo he visto, no hay grandes maratones, o sea, no hay madrugones. Trabajan dentro de determinados horarios y si no se ha concluido, pues siguen el día siguiente. Hay otros testigos, Gustavo, tú lo has escrito en algún momento, Boleira, Mameri, ellos no han solicitado una colaboración eficaz aún con el Perú, pero son testigos importantes porque también manejaron dineros vinculados al Perú. ¿Qué hay de ellos? Todo, hasta donde yo entiendo, todo el personal corporativo de Odebrecht que entró dentro del proceso corporativo de delación premiada en Brasil y que tenía de una u otra manera vinculación con el Perú, buscó en principio acogerse a eso, pero las contradicciones que hubo en el proceso acá en el Perú y la manera muy poco eficaz, muy poco diestra en que eso fue manejado, retardaron el proceso mucho. Entiendo que hace muy poco, recién se ha firmado ya la primera colaboración eficaz aquí en el Perú. De tal manera, ese es un proceso atrasadísimo. Sí, claro. Atrasadísimo. Y por esa misma razón, y por las contradicciones,
y las idas y vueltas que hay, es que resulta mucho mejor poder avanzar en forma sustantiva, como ha sucedido hasta este momento, en las actuaciones judiciales que se van a perseguir. Claro, la idea es, bueno, sacarle el jugo a Barata, ciertamente, y luego continuar con los otros. Pero el primer colaborador eficaz, creo que ya logró su colaboración eficaz, es Maiman. No sé si tú tienes la misma información. Yo entiendo de que Maiman ha avanzado muchísimo. No sé si todavía se ha firmado la colaboración, pero para todo propósito práctico, esta ya se ha realizado. Claro, Desde el punto de vista de la colaboración de Odebrecht, entiendo de que la primera que ha avanzado, puedo estar equivocado, pero entiendo que la primera que ha concluido eficazmente es una que tiene que ver con Ancash. Claro. Ahora, ese caso es interesante, pero es un caso íntegramente trabajado por la Fiscalía en Ancash, ¿no es cierto? Sola, o sea, con su propio trabajo, sin trabajar con la Fiscalía en Lima, ha sido coordinado directamente por la Fiscalía y se refiere a una carretera construida por Álvarez con Odebrecht, donde efectivamente la coima era pues fabulosa. No han surgido fiscalías en el Perú que hagan ese trabajo autónomo en otras regiones, y eso llama la atención también, ¿no? Solamente la de Ancash es raro. Que han hecho un trabajo interesante allá, los fiscales Zapaz y Chirri. Sí. Esa es la otra cosa extraña, de que un solo caso a veces está dividido en 2 y hasta 3 fiscales. Pero el hecho concreto es que en este caso ambos trabajaron bien organizadamente y se pudo llegar a avanzar. El problema que hay ahí, hasta donde yo entiendo, es por la oposición a estos acuerdos del procurador. El procurador acá en el Perú, que se encarga de ver los intereses del Estado en cuanto a reparación civil, fundamentalmente, que hasta donde he podido saber, exige una suerte de compensación exorbitante, Sí. que no guarda relación alguna con lo que acordaron los fiscales. Es más o menos 18 o 20 veces lo que han acordado ellos. Uh-huh. Y además entiendo de que no permite de que lo haga Odebrecht, sino que quiere que sea una cuestión personal del colaborador eficaz que participó en eso. Claro. Eso, por supuesto, como varias otras acciones del Ministerio de Justicia, hacen extraordinariamente difícil llevar adelante un proceso de colaboración eficaz que necesariamente se basa en el equivalente nacional de la delación premiada. Uh-huh. Sin delación premiada no hay progreso, así de sencillo. Así de sencillo. Y hasta donde puedo ver, como ya lo he escrito, la actitud del Ministerio de Justicia en este caso es atacar en forma concentrada aquellas compañías y personas que han confesado, bueno, eso también lo dice el decreto de urgencia 003, que han confesado, no a quienes se está investigando y que resisten a confesar, sino a quienes ya han hablado. De tal manera de que eso es uno de los factores que ha retrasado en forma más importante, más sustantiva, el avance de las investigaciones. Ahora, hay que decir una cosa, Gustavo, el procurador puede proponer una reparación civil, pero es finalmente el juez el que decide la colaboración eficaz, así que puede zurrarse en lo que el procurador pida. El obstruccionismo del Ministerio de Justicia... Hay problemas que inmediatamente hay apelaciones. Claro, no, y acá además se pone en entredicho la moralidad del juez, que no, se la llevan fácil, etcétera. Pero el tema acá, hay que decirlo, es que el Ministerio de Justicia acá es un interesado, es un abogado de parte de los intereses del Estado, pero no es el que decide y no puede estar trabando los procesos de esta manera. Estamos muy atrasados. Yo recuerdo cuando conversamos en enero del año pasado que tú me decías, en 6 meses se resuelve todo. Entiendo de que la cosa, si no caminaba del todo bien con Pérez Tello, ahora está muchísimo peor con Enrique Indulto Mendoza. Bueno, imagínate, con un ministro que promueve el indulto de Fujimori, no puede estar mejor, ¿no? Es imposible que esté mejor. Va a estar peor de todas maneras, ¿no? Un ministro que dice que los indultos no pueden ser nulos, no conoce ni la jurisprudencia peruana, pero en fin, ese es paréntesis. A futuro, o sea, una vez que se avance con Barata, muchos temen, por supuesto, esta declaración. No muchos, todos. No todos. Todos los que están implicados temen
en eso. Y, y hay muchísimo suspenso por razones justificadas. Claro, hay... Muchísimo suspenso por razones justificadas. Barata tiene un conocimiento propio que, aunque es compartido en medida importante, tiene una serie de puntos de intersección con el conocimiento específico de Cutras, de Coimas, que tienen otros funcionarios y exfuncionarios de Odebrecht. Él lo reúne, lo concentra, lo articula y tiene la memoria de haberlo administrado durante años decisivos. Así es. Barata está en una situación difícil en lo personal, en lo procesal, de manera de que él tiene que tomar una serie de decisiones que son fundamentales, que son realmente fundamentales en muchos sentidos. Si es sorprendido y se demuestra en forma razonable, no fehaciente, razonable, que ha omitido o ha mentido, entonces la Procuraduría Federal brasileña puede inmediatamente iniciar y ejecutar, por supuesto con la determinación del juez federal, acciones para quitarle los beneficios, para sacarlo de los beneficios de la delación premiada corporativa, de la colaboración. Así es, de la que ya obtuvo en Brasil, digamos, que es la que más le interesa. Que es la que le interesa, es el 95% de lo que le interesa. Así es. Y puede ir a la cárcel. Claro. Ahora, así como los que han colaborado en Brasil han visto una reducción importantísima de sus penas. Marcelo Odebrecht, por ejemplo, ya está en su casa. Así es. Desde el 19 de diciembre pasado, en detención domiciliaria. Pero es una inmensa diferencia. Lógico. Entre lo que había y lo que hay. Pero así como hay una lenidad considerable con aquellos que colaboran con la justicia, la severidad de condenas puede ser, y ha habido casos, como lo hubo en el caso de Salado, por ejemplo, de quienes se resistieron hasta el final y recibieron condenas de 20 años. Bueno, es el caso... Y más, y a pasarlas en prisión. Claro, y es el caso de Lula. El Lula se ha resistido y se sigue resistiendo. Ha recibido una condena en segunda instancia, no ha entrado en prisión, está por verse si termina en prisión, pero digamos fue el caso de Marcos Valerio, alguien a quien no se conoce aquí, que decidió no hablar, resistir y se fue a la cárcel. Claro. Posiblemente vaya a terminar siendo el caso de José Dirceu también. Claro. Pero el hecho concreto es de que eso lo va a tener muy presente Barata. Así es. Del otro lado, hay que verlo también con claridad. Ese otro aspecto. Para él, delatar con claridad va a ser poner en mano de la justicia a gente con la que tuvo una cercanía empresarial y personal de muchos años. Claro, y estamos hablando de Alan A él García. no le ha sido difícil delatar a aquellos a quienes tenía antipatía. Claro. O sea, evidentemente... Si tiene simpatía personal muy fuerte, eso va a hacerle mucho más difícil por muchas razones. Claro. Ahora, hay otras que no, que no vale la pena comentar claro. aquí, Ahora, pero... Gustavo, cuando él habló la primera vez, digamos, como un adelanto de lo que sabía, en diciembre, ¿no es cierto?, del año 2016 ya, él evidentemente echó y rápidamente se detuvo, ¿no es cierto?, a los que le caían antipáticos, ¿no? A la banda del MTC, en la época de García, y a Toledo, por supuesto, que le caía pésimo y le parecía una especie de orate que le pedía $20 millones, ¿no es cierto?, a la mala. Pero no echó a nadie más. Lo que dijo, y habló de donaciones de campaña, sabiendo que esas no van a tener finalmente una sanción grave. Pero no habló de coimas específicamente, salvo en estos dos casos. Y obviamente obvió todo el periodo de García y todo el periodo de Humala. ¿Tú crees que esta vez sí hable de esos dos periodos? Perdóname, en el periodo de García echó a la chauchilla. Por eso, a la bandita. Ya, pero ¿tú crees que esta vez sí diga? No, pues, o sea, la bandita no podía hacer testa en Andorra y no tocar la plata, pues, porque no tiene ningún sentido. No va a ser, primero que no creo que esté ahí toda la plata, ni mucho. No, ni remotamente. Ni mucho menos. Pero
Y yo no creo que él esté pasando por ningún momento bueno en su vida ahora. Él tiene que sopesar con mucho cuidado lo que va a confesar y lo que va a omitir. Él sabe que si omite y es descubierto, y hay posibilidades altísimas de que sea descubierto, va a la cárcel y se acabó. Gustavo, ¿tú has tenido oportunidad de entrar en contacto con Barata o con sus abogados por una entrevista? No puedo comentar eso. Todavía no. Es algo que está en desarrollo. Estamos en desarrollo. Muy bien. Gustavo, bueno, ojalá que esos desarrollos pronto se conozcan en beneficio del público, pero sí, efectivamente, la información que nos estás dando entonces tiene más relevancia. Te agradezco mucho que hayas estado esta mañana con nosotros, quitándote tiempo como siempre y esperando, bueno, una nueva investigación de IDER y de Reporteros muy pronto. Muchas gracias. Un placer, como siempre. Hasta luego. Bueno, nos toca pausa, amigos. Estas son noticias. La última respuesta de Gustavo. De hecho, no puede comentar si ha tenido entrevista con los abogados de Barata o con Barata mismo, pero su mensaje ha sido muy claro. Si Barata no habla y no dice la verdad, va preso. Entonces tiene que sopesar mucho lo que va a hacer. ¿Esto cuándo va a ser, amigos? El 28 de febrero es el calendario que hay para iniciar la delación. Estamos a un mes, un poquito más de un mes, casi nada. Obviamente la Fiscalía tiene una batería de preguntas preparada año por año, caso por caso. Son muchos los casos, y muchos los años, ¿no? Barata tiene, como ha dicho Gustavo, concentrada la información. Es una especie de biblioteca de la corrupción. Entonces, es un testigo importantísimo para el caso peruano. Nos vamos a la pausa y volvemos. Sodómico, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Pidamos por nuestras parroquias para que no sean oficinas funcionales, sino que animadas por un espíritu misionero sean lugares de transmisión de la fe y testimonio de la caridad. Papa Francisco. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patri et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maniat semper. Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodómico, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de Sodonco. Las emisoras que integran Sodonco son Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en Cusco, Radio Cepagua, Ucayali, Radio Guiabamba, La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Rosa María, los oyentes que se comunican a través del Facebook Live nos dicen el caso Bativilca. Hoy día hemos tenido ayer
justamente a los muchachos que están organizando la marcha para el día 30 y a Flor Wilca, que es también parte del colectivo de los familiares que están luchando porque se obtenga justicia. El caso Pativilca se ha vuelto muy importante, aun cuando Alberto Fujimori ya fue juzgado por el caso del Grupo Colina en Barrios Altos, La Cantuta, los secuestros de Gustavo Ritti, justamente, de Samuel Dyer, pero no por los demás casos, ¿ok? Y hay varios. Entonces, Pero la gracia presidencial no los exime. momentito, ahí viene el lío. Entonces, justamente, el ministro de Justicia, para que salga, ¿no? Para que se vaya de alivio, para que salga tranquilo, no solamente lo indultan, sino le dan el derecho de gracia presidencial. El derecho de gracia presidencial se aplica según nuestra Constitución cuando el plazo de la investigación ha excedido, y del proceso en general, ha excedido largamente, ¿no es cierto?, el momento en que te tienen que condenar. O sea, la idea es la siguiente, para que tengan la idea más simple. O sea, a ti no te pueden tener por años, ¿no es cierto?, preso sin condena. En esos casos el presidente te puede dar una gracia presidencial, ¿ok? Y decirte, por favor, señor, el señor tiene derecho a gracia presidencial, sale. Entonces no puede ser condenado porque ya pasaron muchos años, ¿ya? El problema con el caso Pativilca es que algunos dicen, pues no, el caso Pativilca es de 1992, ya pasaron todos los años. No, señor. El caso Pativilca recién viene de Chile el año pasado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque cuando extraditan a Alberto Fujimori, lo extraditan por una serie de casos. Y no se te puede juzgar sino por los casos en los que se ha permitido la extradición. Entonces, para ir ampliando la extradición, hay que solicitarle a la Corte Suprema de Chile que amplíe la extradición. ¿Quién lo solicita? El Poder Judicial, a través del Consejo de Ministros. Es decir, hay todo un trámite en que intervienen dos poderes del Estado. Y ese trámite finalmente resulta en una resolución de la Corte Suprema de Chile. Esta resolución, en el caso de Pativilca, igual pasó con los diarios Chicha, recién llega al Perú el año pasado. Entonces, la audiencia hoy es para ver si el plazo, ¿no es cierto?, que se va a aplicar es aquel que dice, no señor, esto no ha excedido ningún plazo, está dentro del plazo, no aplica el derecho de gracia. Entonces va a ser interesante que la justicia le diga al presidente de la República que en ese extremo del indulto la gracia no aplica. Eso lo quiero ver. Porque no lo hemos visto nunca, que yo recuerdo no hay precedentes. Le va a decir, señor, en este punto la gracia no aplica. Entonces ahí tienen una limitación, porque no tengo a la mano el artículo de la Constitución, sino se lo leería, hay un plazo de tiempo. Y ese plazo, de acuerdo a varios procesalistas penales, no se ha cumplido. Sin embargo, hay una discusión académica que dicen que sí se ha cumplido. ¿Okay? Lo que tiene que decidir la justicia es si se ha cumplido o no se ha cumplido. Si se ha cumplido, bueno, el presidente tiene derecho a aplicar la gracia. Si no se ha cumplido, que es lo que creo yo, no hay gracia, pues. No se cumple con el presupuesto constitucional. Y cualquier juez, en aplicación del control, de lo que se llama control difuso, ¿no es cierto?, puede decir que no se aplica la gracia. ¿Qué es el control difuso? Es, tú tienes que aplicar la Constitución sobre cualquier otra norma. Siempre. Sobre una resolución de indulto, sí, también. La Constitución es la norma de más alta jerarquía. Entonces, todo juez está obligado a aplicar siempre la Constitución y los tratados, digamos, con rango constitucional, encima de cualquier otra norma. Entonces, si la Constitución dice que el plazo es X y el presidente dice que el plazo es Y, no señor, el plazo es X. Yo como juez tengo el control difuso de la Constitución. ¿Qué es el control concentrado? El que aplica el Tribunal Constitucional como órgano de control de la constitucionalidad. Está concentrado en un solo órgano. El control difuso es que todos los jueces del Perú, ahí donde se encuentren, ahí donde me están escuchando, si tienen que elegir entre cualquier norma y la Constitución, siempre tienen que aplicar la Constitución. Entonces, por control difuso, el juez puede decir perfectamente, señor, aquí el plazo señalado en la Constitución no se ha cumplido, por lo tanto la gracia no aplica y el señor tiene que ser procesado por el caso Pativilca. Es más, ordeno prisión preventiva. Si se la solicita el fiscal, por cierto, ¿no? Eso se la tiene que solicitar el fiscal. Y listo, se va para adentro. Por eso este caso es importantísimo. Si hubiera estado preso, hubiera sido un caso más, ¿no es cierto?, que se agregaba a las condenas que ya tenía. Pero no estando preso, ya, perdonado, porque el indulto
No es como ha dicho el ministro de Justicia, que realmente da vergüenza. No sé cómo ha podido ser presidente del Poder Judicial. ¿Ya? Este, el indulto no es una suspensión de la pena, porque algo que se suspende se puede reanudar. Es un perdón. No es el olvido de la pena. No es el olvido de la condena tampoco. Es un perdón. Te perdono, salgo más. No es que te suspendo la pena y mañana regresas. No, es un perdón. Ahora, ¿ese perdón puede ser nulo? Sí. ¿Hay antecedentes en el Perú? Sí, el caso Crucía, que llegó al Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional dijo claramente que las resoluciones de indulto tienen que ser debidamente motivadas. Y la resolución de indulto, en la motivación de la resolución de indulto de Alberto Fujimori, no se motiva debidamente el asunto central. ¿Este señor está gravemente enfermo o no? No se motiva porque los médicos no pueden inventarse enfermedades porque no existen. Entonces, una arritmia cardíaca o un problema cardíaco de la naturaleza que él tiene, les aseguro que lo tienen cientos de peruanos de su misma edad y en mucho peores condiciones. ¿Se acuerdan? Vino acá César Villanueva y que su médico dijo, mira, tú estás peor que Alberto Fujimori, para que te quede claro tu estado. Y estás andando por la calle, estás tranquilo. Para que te quede claro además del estado de Alberto Fujimori. No tiene una válvula aórtica, no tiene un stent, no tiene un bypass, no tiene nada. Se descompensa. Tiene una fibra. Ay, la palabra es complicada. ¿Fibromialgia? No, claro, ¿ya? Eso es lo que tiene. Tiene un problema auricular en ese lado del corazón. ¿Ya? Entonces hay que, ¿cómo se llama? Controlarlo cuando tiene crisis. Entonces, oye, por Dios. Además, desde que salió de la cárcel, no ha tenido una sola crisis, ustedes han notado. Desde el 24 de diciembre, mano santa, el señor presidente. Ha entrado a la clínica porque le dan un control 2 días. Igual que García indultaba y curaba. Entonces hay que llevarlo a los cárceles a que reparta bendiciones y de repente cura. Si te toca, te cura. ¿Ya? Mano santa. ¿Ya? Entonces, sí, pues es ridículo, no pueden tomar el pelo de esa manera. El hecho que haya sacado DNI nuevo, el hecho que hoy día pueda ser incluido en el caso Pativilca. La próxima semana, el próximo viernes 2, la Corte Internacional está revisando el caso. Ujú. ¿Podríamos tener alguna sorpresa en el transcurso Sí, de la claro, por semana? supuesto, se toma un avión y se larga. Eso yo lo he dicho desde el primer día. A ver, si yo tengo que esperar, ¿no es cierto?, una solución final a mi situación jurídica, ¿dónde la espero? ¿En un país donde me pueden volver a meter a la cárcel o en un país de donde no me pueden extraditar? Ay, qué difícil pregunta. Tic-tac, tic-tac. Ay, ¿dónde espero? ¿Dónde espero? No va a esperar, pues. Se va a esperar. Además, piensen ustedes que Alberto Fujimori vivió 5 años en Tokio. No debe haber sido muy feliz porque se vino por algo, ¿no? Pero tiene hijo, nietos, hermanos, sobrinos y plata. O sea, tiene familia y dinero. ¿Por qué no se va a ir a Japón? No te hago, se nos ahoga nuestra un ataque de estornudos. Como diciendo, ¿qué pago es este hombre? ¿Por qué no se va a Japón? ¿No? Le alquilan una casota a los amigos, que está lejos, o sea, tiene que estar a 15 minutos de una UCI. Ya, ahí, donde está, no estás a 15 minutos de una UCI. Ni hablar. ¿Ya? Para salir de la estancia te debes demorar 10 minutos fácil. Y de ahí agarra el tráfico de La Molina, porque La Molina, en la ciudad de Lima, es un embudo salir. O sea, entrar y salir de La Molina. La Molina tiene, digamos, de entrada y salida 2 accesos. O por el cerro o por Javier Prado. Ya, no me van a decir a mí que es estupendo. Llegas al toque. ¿A dónde vas a llegar? Lo más cerca que tienes es urgencia de la clínica americana que queda en el Óvalo. ¿No es cierto? Cerca de la Universidad Agraria. Pero ahí no tienen una UCI donde internarte. Ahí te pueden estabilizar, pero ahí tienen que llevarte una UCI en ambulancia. O sea, no tiene ningún sentido la elección que han hecho. ¿Y por qué no tiene sentido? Porque no tiene que estar a 15 minutos de una UCI, pues. O sea, tan pavos no somos, ¿no? Porque no se agarran de... ¿Sabes qué? Es una cosa que... El indulto de Fujimori es una cosa que irrita porque te quieren agarrar de idiota. ¿Ya? Y el pueblo peruano no es idiota, ¿no? El 95% de la gente sabe que el señor Fujimori es culpable. Ya en las últimas encuestas es así, es culpable. Además, él mismo ha admitido su culpabilidad en todos los casos de corrupción que ya cumplió en eso ya cumplió su condena. Es culpable. O sea, no hay nada que discutir. Pero además de ser culpable, hay gente que todavía cree que el indulto es válido porque está muy enfermo. Hay que convencer a esa gente que el señor no está muy enfermo, sale sonriendo.
sonriente, rosadito, su foto de DNI, bien contento. Obviamente tiene derecho a un DNI. Incluso en la cárcel tiene derecho a un DNI. Porque, por ejemplo, si el señor quiere testar, tiene derecho a hacer testamento. Si el señor se quiere casar en la cárcel, tiene derecho a casarse. No pierdes todos tus derechos constitucionales por estar preso. Entonces, algunos actos jurídicos los puedes realizar desde la cárcel, sí, por supuesto. Y puedes tener tu DNI, por supuesto que puedes tener tu DNI. No puede votar, no puede participar en la vida política del país, obviamente, los presos no votan, porque están inhabilitados. ¿Ok? Pero hay algunos actos jurídicos que sí puede realizar. Miren, algún man se casó. Así es. O sea, y eso es un acto jurídico en el Perú. ¿Ok? Entonces, sí pueden tener DNI. Ese no es el tema. Además, el señor tiene pasaporte japonés. El día que quiera, sale por... Además, sin mucho escándalo, puede salir por migraciones. Hoy, caminando, con silla de ruedas, diciendo, me voy a hacer un tratamiento, ¿no es cierto? Me tienen que poner una válvula aórtica en el corazón, me la van a poner en Estados Unidos y mis amigos me están pagando el viaje y la operación. Entonces llega, pisa así, qué sé yo, Los Ángeles y ¡shoo! Cruza el Pacífico para el otro lado. Y en 13 horas está en Tokio. Sin mucho roche, no hay que contratarle bien privado por otra vez. Sin mucho roche, ¿no? Entonces, cualquier cosa puede suceder, sobre todo en fines de semana. Sobre todo En fines de semana. Bueno, nos tenemos que despedir, tenemos la camisa de Señor de la Justicia. Y de ahí la cofradía nos mira mal cuando no les damos el pase rápido y son una cofradía muy organizada, como ustedes saben. Bueno, muchas gracias a todos los venezolanos, estaba diciéndolos antes de entrar con Gustavo Gorriti, muchas gracias a todos los venezolanos por las cosas tan lindas que me han escrito. Estoy segura de que van a salir adelante, porque es gente muy emprendedora, muy valiente, muy luchadora. Y ahorita, miren, al margen de la política, de lo que se trata es de sobrevivir. Estamos hablando de personas, hay gente que me ha escrito cosas como, mire, acá enfermarse es una sentencia de muerte. Así de frente. Un policía me escribió y me dijo, señora, yo tengo 2 hijas, tengo una maestría, mi esposa también es profesional en la educación con maestría, y ganamos $2 al mes. $2. $2 al mes, eso es lo que ganamos al mes. Y nuestro problema es que no nos alcanza para salir. O sea, tienen que ahorrar para llegar a la frontera de Colombia, cruzar hacia Ecuador y después a Perú. Es un viaje que me dice, para nosotros representa el equivalente a $700 para salir uno, ¿no? Y ir mandando plata para ir sacando a los demás. ¿De dónde? O sea, no hay forma. Con lo que tenemos, y con esos $2 podemos comprar algunas cosas, aunque parezca increíble, ¿no? Controladas por el Estado, pero son escasas. No alcanza para nada. Y bueno, no les digo los relatos de los médicos que trabajan en la salud pública en Venezuela, que se les mueren los niños por inanición. Un médico me escribía que tiene un niño muerto al mes por desnutrición. Por lo menos uno al mes que le llega. Por desnutrición. O sea, estamos hablando de un problema humanitario. Y acá no falta el que dice, no, pero nos quitan los trabajos a los peruanos. No te quitan nada. Hay 250.000 peruanos en Chile, por el amor de Dios. ¿Ya? Han llegado 100.000 venezolanos al Perú en busca de ayuda. No todos como trabajadores, muchos todavía como turistas, pero están regularizando su situación y hay que darles una mano. El Papa dedicado, antes de venir a la gira Chile-Perú, el domingo antes, que era el Día Mundial de la Migración, dedicó un día a hablar de este tema y a defender a los migrantes. Yo le defiendo mucho a los migrantes porque el Perú es un pueblo migrante, del campo a la ciudad y de la ciudad al extranjero. A ver, levante la mano el que tiene un pariente fuera del Perú, acá. Este grupito, 1, 2, 3. ¿Tú también tienes un pariente? Ya. De los 4 que están acá, que no son pues tampoco ricos, 5, 6, ya. Estos no son millonarios, ¿sabes? No. Todos, los 6 que están acá, todos tienen un pariente fuera del Perú. Y más de uno, así es, claro, que ya tienen familia y todo. Y ellos esperan, y yo también, que a sus parientes los traten bien, ¿no es cierto? Para que sigan mandando platitas, ¿no es cierto? Lógico. Ya. Igual pasa pues con los venezolanos. Entonces, si nosotros queremos que nos traten bien afuera, necesitamos tratar bien a la gente que viene al Perú. Eso es una caridad cristiana mínima y además, cuando tenemos un pueblo que tiene mucha migración, es un pueblo más culto. No tendríamos estas tonterías con las tablas de salvo si fuéramos un pueblo más culto, caracho. Pero nos despedimos. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Movistar, Espero no te que- olvides de mí. No vamos a aclarar. Con